Isabel, uno de los grandes problemas que tenemos en español es entender el inglés en español. Porque claro, ahora como todo está mezclado y trufado de palabras en inglés, yo salgo a la calle y sigo oyendo a la gente hablar mal, ¿verdad? Pero español. Sí, aquí sí. Lo cual es sorprendente, porque prácticamente toda la publicidad está en inglés, en alemán. Ahora que es Navidad, todos los perfumes en francés. Sí, es verdad. Es una cosa chocante. Antes no pasaba así, pero ahora pasa así. ¿Eso cuál es el idioma de las nuevas tecnologías? Yo creo que Hombre, también... el inglés. El inglés, ¿verdad? Sin ninguna duda. Sí. Bueno, Daniel Jadraque. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Daniel tiene Datary o Datary. Sí, depende cómo quieras pronunciarlo. Como quieras decir. Aquí en España Datary. Es una ayuda para intentar entender todo lo que es el fenómeno Big Data, que no siempre se entiende o no siempre es fácil de entender. Pero si tú has creado una empresa para ayudar, seguro que lo sabes explicar. Eso realmente, ¿qué es Big Data y qué es Datary? Sí, a ver, a día de hoy el problema que tenemos es que la mayoría de consultores, analistas, gente que trabaja con datos todos los días, no han aprendido a programar jamás. Sí. Con lo cual, todo esto de propaganda que se le da al Big Data le suena totalmente a cuento chino. Sí. ¿no? Disimulan. Sí, encima hacen no, como que pueden. Hacen como que, sí. Claro, claro, pero no entienden nada. Sí. Entonces, el problema que hay es que a día de hoy cada vez estamos volcando más contenido, más información online. Sí. Ahora quieren ponernos sensores en todas las casas. Entonces, cada vez hay muchísimos más datos con los que hacer análisis de mercado, cálculos, y al final todos esos datos, ¿quién los trabaja? Claro. Si el tío que los está trabajando toda esta vida no sabe programar. Entonces, ¿qué hacemos? Los reconvertimos, tenemos una obsolescencia tecnológica ahí, ¿no? Reconvertimos a toda esta gente, les enseñamos a programar desde cero, o trabajamos y construimos una herramienta que les dé a todos estos trabajadores las posibilidades de trabajar con todos esos datos, como vienen haciendo a diario. Bueno, ¿y cómo es vuestra herramienta? ¿Qué es Datary? Sí, bueno, al final nosotros trabajamos con analistas de datos, consultores, que para que entendáis primero el problema, tienen un trabajo todavía muy manual, ¿no? Cuando quieren alimentar sus cálculos o sus análisis de mercado con datos, buscan en Google como todo el mundo, a sus páginas donde saben que van a encontrar esos datos. San Google, Santa Wikipedia, etcétera, que la mitad de las veces te equivocan. Está lleno de datos falsos, a veces equivocados, otras veces manipulados. Si eres bueno te toca comparar varias fuentes, no te vale con encontrar un solo dato, y después lo copian y lo pegan a mano en su hoja de cálculo. Sí. Con los errores de formato que eso conlleva, porque nunca encuentras el dato en el formato que tú lo necesitas, ¿no? Sí. Entonces, una vez ahí, no solo tienes a los trabajadores más capaces de tu empresa perdiendo un tiempo valiosísimo, corrigiendo datos y cambiándolos a mano, sino que además en ese proceso manual puede haber muchos errores y vas a tomar las decisiones de tu empresa sobre unos datos, unos cálculos que a lo mejor están mal. Claro. Y para que la gente entienda el concepto datos, por un lado hablamos, por ejemplo, de consultores, pues podemos estar hablando de bolsa, datos históricos de cómo se ha movido la bolsa de Madrid en los últimos 20 años. Normalmente nos vamos a dato financiero, pero puede ser oyentes de las principales radios del mundo. Ajá. Sí, o minutos de publicidad en radio. Y lectores, y por ejemplo, pues ahora son las Navidades, ¿no? Pues anuncios de lotería en los últimos 20 años, seguimiento que han tenido los anuncios en la televisión, por ejemplo. ¿Cuántos minutos se anunciaba la lotería antes y se anuncia ahora? O sea, estas cosas que además para alguien que tiene ese negocio le conviene saberlo. Claro, y además el problema que tenemos con esos datos es que esos datos cambian. Todos los años, todos los meses, todos los días están publicándose nuevos datos y tienes que estar actualizado. Con lo cual tienes que repetir ese proceso manual continuamente. Pero, por ejemplo, grandísimas empresas que se dedican a la compraventa, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon tiene una base de datos en la que te dice al minuto este producto es el más comprado, etcétera. Pero Datary está orientado tanto para Amazon como para pequeños comerciantes o pequeños trabajadores que quieran utilizar esta herramienta para facilitarles la vida. Claro, nosotros vamos al final al consultor estratégico de la empresa que sea. Puede ser, tenemos clientes que tienen 20.000 trabajadores, tenemos clientes que tienen, 50 trabajadores y les sirve exactamente igual. Y lo que hacemos al final es la herramienta de trabajo del trabajador, la que él se siente cómodo, inyectamos un motor de búsqueda de datos, con lo cual pueden buscar directamente sin abandonar su hoja de cálculo el dato que necesitan. Sin abandonar su ordenador. Y su hoja de cálculo, sin irse a Google ni nada. Y buscan ahí, pues, puede ser un PIB de un país, puede ser un número de oyentes o de lectores de un periódico, una radio en concreto. Nosotros le imprimimos el dato y ese dato además se queda sincronizado con las distintas fuentes. Con lo cual, cada mañana, en vez de tener que volver a visitarle y volver a hacer todo ese trabajo de traerse el dato, va a cambiarles directamente, con lo cual todos los cálculos, gráficas, presentaciones PowerPoint que tengan asociadas esos datos van a actualizarse continuamente. ¿Y cómo os enfrentáis a la cara B, que es la protección de datos?
Claro, al final los datos con los que estamos trabajando no tienen un contenido personal. O sea, no hay datos personales. Cuidamos esa capa de que, oye, los datos que estamos ofreciendo no tengan carácter personal en ningún momento. Con lo cual son todos datos de mercado. Bueno, esto es un problema el más delicado quizás, porque por un lado, en la nueva generación, quizá después de la crisis la gente se ha acostumbrado en España a comprar online, lo cual significa que toda la gente que vende, es decir, toda la actividad económica del país, tiene que tener en cuenta ya el mercado online, porque empieza a ser, hay algunos sectores que es ya el 40, el 50, el 30%, es decir, es sustancial. Si el margen de beneficio pues está entre el 2 y el 5, bueno, pues fíjate lo que es el 40% de los datos. Y hay un problema, digamos, hay una diferencia, el gap famoso generacional, pero hay también un punto de desconfianza. Es decir, los jóvenes, sobre todo en la crisis, siempre han estado en Internet, siempre han conocido la red y por lo tanto compran, digamos, sin mirar. Dan sus datos dando por hecho que eso es terreno perdido y tal. Pero en cambio mucha gente, más o menos 2/3, 3/4 de la población, cada vez se sienten más agredidos porque los datos suyos personales a veces no es que los den, es que los roban. Ha habido empleados de supermercados, etcétera, que han cogido datos de tarjetas que luego los han revendido y revendido y revendido y revendido, y de pronto un día te llega una llamada de Bangladesh diciendo que Yastel te vende un producto porque una vez te clonaron una tarjeta en Mercadona. Dice, no puede ser. Bueno, eso está pasando todos los días. Es decir, ¿cómo podemos conciliar el poder manejar los datos que necesitamos para nuestra actividad, incluso comercial? Mucha gente que nos está oyendo ahora son empresarios, autónomos, gente, digamos, de buen nivel cultural y adquisitivo que está en esta nueva situación. Al mismo tiempo está preocupada porque también sus usuarios, sus clientes, quieren protección. Es decir, yo te doy mis datos a ti. Eso es. Pero ¿cómo te los doy de manera que luego alguien no los pueda revender o te los pueda robar, ¿no? Claro. Eso, al final hay un punto muy fuerte de confianza, de decir, oye, yo estoy confiando en tu servicio y estoy poniendo mis datos a tu disposición, pero para que los cuides. Sí. Y también hay un punto de, oye, que hay una normativa clara, ya sea en España o a nivel europeo, que proteja al consumidor de situaciones como la que comentas, ¿no? Sí. Pero ahí es un problema del banco que esté detrás de que si te has detectado que en España, pero eso es Big Data también. Sí, si estoy detectando que todas tus compras se producen entre Madrid y Teruel, como comentabas antes, y de repente tienes una compra en Bangladesh, es raro si a la hora has hecho otra compra en España. Entonces, el Big Data también te ayuda ahí a identificar este tipo de ilegalidades. De detectarlo, y decir, si alguien ha clonado una tarjeta tuya y de pronto estás comprando en Virginia, dice, yo no he estado nunca en Virginia, ¿qué hago comprando en Virginia? Eso es. Es decir, lo puedes ver, digamos, casi en el acto, ¿no? Eso es. El banco sería capaz de detectarlo en el mismo segundo y mandarte una notificación diciendo, oye, estás en Virginia. Estás comprando algo en Virginia. Eso es. Que no sea un rancho. Sí. Bueno, ¿cómo es tu experiencia con Telefónica? ¿Cómo llega Telefónica a Open Future? ¿Cómo es vuestra relación? Pues fenomenal, la verdad es que no podríamos estar más contentos porque para una empresa de nuestro tamaño que estamos empezando, tener la suerte de poder estar hoy aquí, en un par de semanas salimos en 5 días, entonces que te den esa exposición sin pedirte nada a cambio, que es lo importante, es fenomenal. Tenemos un espacio de trabajo en la octava planta del edificio de Gran Vía, entonces es que es indescriptible todo lo que... ¿Lo lleváis con ellos? Desde septiembre ya. O sea, que ya sois viejos casi, ya porque somos viejos. 3 meses es la ancianidad, vamos. Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto? ¿Cuándo empezasteis? Pues a lo tonto 2 años. Al final, estos productos de tecnología requieren de un montón de trabajo previo hasta que tienes el producto ya disponible para ser aplicado en una empresa de un tamaño potente, con la seguridad absoluta de que todo va a ir bien desde el minuto 1. Y simplemente, ¿cómo se pone en contacto con Datari? ¿Cómo contactan con vosotros? Pues datari.io, datari con y latina o, y ahí en la web se pueden apuntar, suscribirse a nuestra beta privada, o incluso hay un chat, escribirnos por el chat y enseguida estaremos encantados de ponernos en contacto con ellos y solucionar cualquier problema que tengan. Bueno, pues enhorabuena, porque además es verdad que como no llegue una nueva generación que además de saber técnicamente las cosas, no entienda
el problema social que esto supone es una solución, pero claro, como todas las soluciones también generan problemas nuevos, pues mal vamos. O sea que está bien que alguien nos diga Big Data. Big Data y cómo manejarnos en el Big Data. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Pausa? Hacemos una pausa mínima. Sí, y vamos a hablar de aire limpio, aire acondicionado, aire ya caliente. Lo sé, el que yo tengo, Toshiba. Toshiba, efectivamente. Claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.